Hola, me llamo Ramón Riera, soy terapeuta, especialista en hipnosis, cambio generativo y programación neurolingüística. Te doy la bienvenida a mi proyecto, a mi canal Focus Humà, dedicado a la divulgación de estas disciplinas, de los estados de trance, de las estructuras mentales y para poder ir comunicando, poder ir transmitiendo mi trabajo y mis descubrimientos en todo esto. A continuación, te ofrezco una auténtica experiencia de hipnosis, una experiencia real. Se trata de una sesión de grupo que hice ya hace varios años. Obviamente es muy diferente una sesión de grupo que una sesión individual. Las sesiones individuales puedo ajustarme un poco a las características de tu mundo, al problema específico o el conflicto que sea que tenemos que trabajar, pero aún así, de acuerdo con el tema del que va el título de esta sesión. Seguro que tiene sus efectos. En su día las personas que participaron me transmitieron su satisfacción con esto. Entonces es una sesión genérica, pero que tiene su utilidad. Si estás conduciendo, si estás manejando maquinaria delicada, si estás en un lugar que no sea del todo seguro, para la reproducción y la puedes retomar en cualquier momento. ¿Cómo puedes disfrutar de la mejor manera de esta sesión? En primer lugar, búscate un lugar cómodo, tranquilo. Asegúrate que nadie va a interrumpirte durante todo el tiempo que puedes ver que dura esta sesión y simplemente relájate, déjate ir. La actitud más importante simplemente es la de curiosidad, sin analizar lo que te está sucediendo, dejándote ir como si fuera un sueño. Y para su mejor aprovechamiento es preferible que uses auriculares o audífonos. Nada más. Espero que sea para ti una muy buena experiencia. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar. Primero de todo, puedes permitir que tus ojos se cierren. Puedes cerrar tranquilamente tus ojos, colocarte de la forma que estés más cómoda, que estés más cómodo. Y quiero que levantes suavemente, no muy alto, un brazo. Que levantes un poco el brazo, justo como para empezar a notar el peso, y que permitas que este brazo se relaje, quede como absolutamente colgando y caiga. Suéltalo, que caiga como si fuera un saco de patatas, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ahora, al tiempo que inspiras, vuelve a subir un poquitín el brazo, hasta el momento en que empieces a notar su peso, la temperatura de este brazo, de la mano, y simplemente cuando expires, suéltalo, déjalo caer como un saco de patatas, eso caes. Eso es, muy bien. Y ahora esta tercera vez, lo que vamos a hacer será levantar este brazo, pero con la imaginación. Mientras inspiramos, levantamos el mismo brazo, notando su peso, relajándolo, y al expirar, soltamos, dejamos caer este brazo imaginario. Y repetimos otra vez, en la imaginación, levantamos este brazo arriba, lentamente, a tu ritmo, notando su peso, permitiendo que se relaje cada músculo, cada fibra de tu brazo, y suéltalo mientras expiras, sueltas el brazo imaginario, cae, caes. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro brazo. Tranquilamente, el brazo real, levantas el brazo un poquito, lo suficiente como para empezar a notar su peso, la temperatura de tu mano, permitir que se relaje, que quede flojo, aguado, colgando, y cuando expiras lo sueltas, sueltas el brazo, percibiendo esta sensación de caída, de caes. Muy bien, vamos a hacerlo otra vez. Lentamente levantas un poquito tu brazo, que no sea incómodo, como si fuera el brazo de un muñeco de trapo, de una muñeca,
de esas muñecas que tienen cierto peso, a veces rellenas de arena, por ejemplo, y al tiempo que lo relajas, lo dejas colgando, que cuelgue con su propio peso, expiras y lo sueltas, dejas que caiga y tú caes, caes, caes detrás de él. Y ahora vamos a repetir lo de antes con tu imaginación. Inspira y levanta este mismo brazo, imaginándotelo. Levantas el brazo, notando su peso, notando cómo cuelga, cómo se va relajando y con la expiración lo sueltas, sueltas y cae. Eso es. Muy bien el brazo imaginario. Y otra vez más, con cada repetición vamos aprendiendo. Levantas este brazo imaginario al inspirar, notando su peso, notando su relajación, cómo cuelga como si fuera un brazo de un muñeco o de una muñeca, y lo sueltas, simplemente dejas, eso es, dejas que cae. Imagínate como si fueras un muñeco, una muñeca de trapo, totalmente ausente de tensión, con todo el peso que reposa en esta silla, en este sillón, en la cama, suelto, completamente confiado. Y ahora quiero que levantes un poquito tu pierna en la realidad. La levantas un poquitín, notando su peso, solo hasta que notes su peso, que no sea una altura incómoda, y simplemente con la expiración sueltas y cae, cae más profundo. Eso es. Y otra vez más, levantamos la pierna real un poquitín, notando su peso, permitiendo que se relaje, que pierda toda tensión, que cuelgue y al expirar sueltas, cae, caes. Muy bien, cada vez mejor. Ahora con la mente, con tu imaginación, quiero que levantes esta pierna otra vez con la imaginación mientras inspiras y al expirar cae. Cae, eso es muy bien y más cómodo. Cuanto más cae, más cómodo estás, más cómoda estás. Ahora puedes hacer lo mismo con la otra pierna. La vamos a levantar, la pierna en la realidad, la levantamos un poquitín justo para notar su peso y la relajas para que al expirar caiga, caes más, más profundo. Eso es, muy bien. Y ahora ya solo en la imaginación, levanta otra vez esta misma pierna en la imaginación mientras inspiras y la relajas y la sueltas y cae la pierna y tú caes más, más profundo. En tu imaginación quiero que levantes ambos brazos y los empieces a levantar notando todo su peso, notando cómo cuelgan, como este muñeco, esta muñeca de trapo que cada vez te vas convirtiendo más. Y como si fueran eso, rellenos de trapo, rellenos de arena, dejas que caigan y caen, los brazos caen en tu imaginación y tú caes más, más profundo. Y ahora lo mismo, vamos a hacer lo mismo con tus piernas. Quiero que en tu imaginación levantes tus piernas, notando su peso, ambas piernas. Las levantas hasta una posición cómoda y empiezas a notar su peso, cómo cuelgan, están flojas, aguadas, como ropa mojada, y deja que caigan. Caen más profundo, más profundo. Perfecto, perfecto. Finalmente, todas tus extremidades están sueltas, casi colgando, cómodas, relajadas. Imagínate que pones este muñeco, esta muñeca, al sol, bañado por la luz de un sol amable, un calorcito rico. Este muñeco, esta muñeca gigante en que tú te estás convirtiendo, está echada
muy, pero que muy relajada. Puedes notar cómo brilla el sol amablemente. Puedes notar este calor primero en un brazo, después en el otro brazo. Y es tan agradable. Puedes ver que la cabeza de este muñeco, de esta muñeca que eres tú, está descansando tranquilamente con un poco de sombra, en un poco de fresquito, bien cómodamente. Y ahora nota tu brazo caliente con esta luz del sol que trae la vida, flojo, relajado. Nota el otro brazo, aguado, relajado. Muy bien. Puedes notar una de tus piernas como entra en contacto con esta luz del sol y se va calentando de forma agradable. Y luego la otra. Recuerda que eres como un muñeco, una muñeca gigante, echada al sol. Tus extremidades agradablemente desparramadas, espatarradas, y tu cabeza descansando a la sombrita de una forma confortable. Y ahora que eres esta muñeca, este muñeco relajado, imagina que dentro de ti hay como una especie de motor que hace que tú funciones todo el tiempo. Y esto es tu corazón. Esto funciona todo el tiempo, de día o de noche, tanto si tú te das cuenta de ello como si no. Y esto es bueno saberlo, ¿cierto? De la misma manera que tú corres, alguna vez más rápido, otras veces más lento, y a veces incluso saltas. De la misma manera, este pequeño motor que está dentro de ti a veces va más rápido, a veces va más lento, a veces da algún salto, y eso es perfectamente normal. Y ahora simplemente quiero que notes, si puedes, el ritmo de tu corazón. Realmente no importa si lo estás notando o te lo puedes imaginar. Simplemente piensa en tu corazón y dale las gracias. Este órgano trabaja para ti todo el día, tanto si tú piensas en ello como si no. Ahora, simplemente estate con él un ratito y dile gracias. Agradece a tu cuerpo, agradece a tu corazón por este trabajo, por este buen trabajo que está haciendo para ti. Y ahora, en un momento, quiero que prestes atención a tu respiración, al ritmo de tu respiración. Igual que tu corazón, tu respiración a veces va más rápida, a veces va más lenta. Permite que tu respiración vaya tan rápida o tan lenta como quiera, tan superficial o tan profunda como le apetezca. Si quieres inspirar profundamente, eso está bien. Si quieres moverte un poquito
también está bien. Por un momento, simplemente quiero que imagines que cuando inspiras, el aire entra por los dedos de tus manos. Imagínate que cuando inspiras, el aire entra por los dedos de las manos, sube por tus brazos, por tus hombros, se concentra en tu pecho y cuando exhalas, baja cómodamente hasta tu abdomen, hasta tus piernas y hasta las puntas de los dedos de tus pies. Y otra vez, imagínate cuando inhales que el aire entra por los dedos, circula libremente por los brazos hasta los hombros y llenando el pecho. Y cuando exhalas, baja por el abdomen, por tus piernas, hasta las puntas de los dedos. Y otra vez más, inspiras y exhalas, baja por tu abdomen, las piernas. Y se siente bien, ¿no es cierto? Más profundo, eso es, más profundo. 4. Es como si una fuerza te estuviera trayendo hacia el centro de la tierra. Te sumerges agradablemente en este trance para tu beneficio más profundo. 2. Reconectas con tus mejores estados de trance, de concentración. Te sumerges plenamente en este trance hipnótico para tu beneficio. 1. Estás en un estado de trance profundo y muy agradable. Estás paseando por esta especie de jardín de recreo, de spa, de resort, que tiene varios espejos colgados a diferentes alturas y que te reflejan de multitud de formas diferentes. Cada espejo con algún detalle, alguna distorsión que hace fácil darte cuenta de aquellas opiniones sobre ti misma, sobre ti mismo, que no son naturales de ti, sino que vienen de la información que te introdujeron otras personas. Quizá tus educadores, quizá algunos amigos o parejas. Cuando vas paseando y te vas fijando en estos espejos que te hacen más grande, más chico, que destacan una parte de ti en perjuicio de otras, como diferentes figuras, diferentes versiones, te das cuenta de que muchas de estos espejos son realmente pantallas táctiles, de manera que cuando tocas en la pantalla puede ser que aparezca el nombre de aquella persona que generó esta distorsión. Vas paseando cómodamente por este lugar, por estas diferentes imágenes, por estos espejos, contemplándote, hasta el punto en que llegas a un sitio muy especial. Es como una especie de
es la entrada de una habitación. Puedes ver que al fondo hay una puerta. A mano izquierda y a mano derecha hay dos grandes espejos que ocupan toda la pared. Pero lo más curioso de este sitio, de este lugar, es que encima de la repisa de la puerta hay un cartel con tu nombre. Quiero que te fijes cómo es ese cartel, de qué material está hecho, si es más nuevo, si es más viejo, si está cuidado. Y puedes dar un paso para entrar a ver el interior de esta sala. A medida que ibas andando por todo el laberinto, te has dado cuenta de que hay como una especie de hilo musical al fondo. Una música que te acompaña en todo este proceso. A veces la música se hace más tenue y algún locutor lee citas, lee textos muy interesantes. Cuando entras en la sala, puedes contemplar este espejo a mano izquierda y el otro espejo a mano derecha. El de la mano izquierda parece como más antiguo, más ajado, y el de la mano derecha parece más nuevo, como más moderno, más brillante. Es una cosa que llama tu atención. Y en este momento puedes escuchar cómo la música se hace más suave. Hace muchos y muchos años, en el lejano oriente, un discípulo preguntaba a su sabio maestro: Maestro, ¿qué debo hacer para amar a mi prójimo? Preguntó el chico. Deja de odiarte a ti mismo, respondió el maestro. El discípulo meditó larga y seriamente estas palabras y regresó a decirle al maestro: pero si yo me amo demasiado a mí mismo, soy un egoísta. Me amo demasiado a mí mismo. ¿Cómo puedo librarme de mi egoísmo? Sé amigo de ti mismo y tu yo quedará satisfecho y te permitirá la libertad para amar al prójimo. Cuando te giras a mirar este espejo que había a la mano izquierda entrando, puedes ver esta imagen de ti en este espejo más viejo, en esta pantalla más ajada. Puedes ver tu imagen, puedes verte a ti misma, puedes verte a ti mismo, con todo aquello que has ido cargando a lo largo de tu vida. Lo particular que tiene esta pantalla
de todo esto que has ido cargando a lo largo de tu vida y que cuando estabas paseando en las diferentes partes del laberinto has podido ver como distorsiones, como introyecciones que te habían ido llegando a lo largo de tu vida. Es que cuando pasas la mano por la superficie de este espejo, de esta pantalla, pasas una mano, pasas otra mano, poco a poco se van desvaneciendo todas aquellas construcciones artificiales que te han ido introyectando sobre ti mismo, sobre ti misma, y cada vez vas obteniendo una imagen más nítida, una imagen más libre de prejuicios, más libre de cargas. Con cada vez que le pasas la mano, esta imagen se va aclarando, se va ajustando hacia una imagen inocua, una imagen más realista y más cercana a tu interior, a quién eres en realidad. Cuando hayas terminado de lavar esta imagen, de pasar la mano por el espejo y encuentres tu imagen nítida, házmelo saber con una señal de tu cabeza. Muy bien. Muy bien. Eso es muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ahora, con esto en mente, te giras hacia el otro espejo, aquel que quedaba a la derecha entrando, para ver esta imagen inocua, este concepto inocuo de ti mismo, de ti misma. Este espejo está más iluminado, de hecho se ve muy claramente que es una pantalla táctil que ocupa todo este espacio de esta pared y aparecen 4 botones con la letra A flotando, 4 imágenes de botones con la letra A, y donde a la altura de tu mano derecha un pequeño teclado con diferentes teclas, zoom, volumen, colores, bueno, diferentes teclas para modificar imágenes. Y tú te miras en este espejo y quiero que viendo esta imagen de ti inocua en este espejo, notes por un momento la sensación de todo aquello que has conseguido, de todos tus éxitos, que los notes en la cabeza, pero que también los notes en el cuerpo, de aquello en lo que has tenido éxito, de tus logros, de tus virtudes, de aquello que sabes hacer naturalmente, es casi como un regalo, de aquellas veces que eres útil, que tu manera única de ver el mundo es útil para las personas y para ti mismo, para ti misma. Quiero que lo notes en tu cuerpo, en qué espacios notas esta sensación, esta apreciación de ti mismo, de ti misma. Si esta sensación está estática o se mueve, si tiene un color determinado, y aprietes la primera A, la A de aprecio. Y al momento de apretar esa A, tu imagen refleja exactamente estos puntos y estas sensaciones que notabas en tu cuerpo, y ahora puedes contemplar en forma de colores y
diferentes formas que podía tener en tu imagen y puedes usar este teclado que tienes a la altura de tu mano para hacer más grande, más pequeño, para hacer más brillante, para hacer más claro para esta imagen. Incluso si quieres ponerle un poco de sonido, alguna canción que te guste, algo que te sirva cuando te salen bien las cosas. Si a ti te gusta, te va bien que te animen, puedes añadir ese sonido. Y quiero que vayas manipulando este reflejo del aprecio en este espejo para que se expanda de la mayor manera posible en un tiempo que yo voy a estar callado. Y cuando hayas terminado, me lo indicas con un señal de la cabeza. Muy bien. Muy bien. Eso es. Cuando hayas terminado de expandir esta representación, estas sensaciones por tu cuerpo, me lo indicas con un señal de la cabeza. Muy bien. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y ahora, con esta imagen en tu recuerdo, quiero que aprietes el botón de la segunda A. Cuando aprietas este botón, aparece la palabra afecto. Y ahora quiero que notes cómo es, cómo sientes el afecto hacia las personas que son importantes para ti. Que notes cuáles partes de tu cuerpo están más despiertas, más vivas, cuáles partes de tu cuerpo están más presentes. Que pienses si había algún color para definir estas sensaciones en tu interior, si hacen algún dibujo, alguna forma, si tienen alguna textura. Y que cuando hayas hecho este examen, pongas la mano en el espejo frente a ti, de manera que todo esto, toda esta información, todas estas sensaciones pasan a moverse dentro de tu imagen, de tu reflejo, y las puedes observar. Eso es. Ahora, la palabra afecto cambia a autoafecto, y quiero que por un momento pienses en la positividad con que te tratas a ti misma, a ti mismo, la comprensión que te demuestras, el cariño que te das y cómo lo sientes dentro de tu cuerpo, en qué parte está más presente, si tiene algún color, alguna energía, algún movimiento.
alguna forma, si sería de algún material, y pongas la mano en el espejo, de manera que sale otra imagen de ti con la representación de todas estas sensaciones que se producen en tu interior con el autoafecto, y tienes dos reflejos ante ti, de ti misma, de ti mismo. Un reflejo que te muestra el afecto que muestras a los demás, la capacidad de mostrar afecto hacia los demás, y otro reflejo en el espejo que te muestra tu capacidad de mostrarte afecto por ti mismo, por ti misma. Quiero que observes las diferencias entre estas dos representaciones, estas dos imágenes, y que uses ese pequeño teclado que tienes a la altura de tu mano derecha para igualar el reflejo de tu autoafecto, de manera que como mínimo se parezca al que tiene afecto, ampliando o reduciendo las formas, los colores, dando más brillo, quitándolo, poniendo quizá algún sonido, alguna música. Puedes incluso cambiar los materiales si es que estas sensaciones tenían algún tipo de textura. Con este mando, con este teclado, puedes cambiar lo que te apetezca, de forma que como mínimo sean parecidos y tengan igual importancia tanto este amor, este reflejo del amor, del afecto hacia los otros, como del amor y del afecto por ti misma, por ti mismo. Y cuando tengas igualado esta segunda imagen del autoafecto a la del afecto, me lo indicas con una señal de tu cabeza. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. Cuando tengas igualada esta imagen, este reflejo del autoafecto, me lo indicas con una señal de tu cabeza. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Y ahora puedes deslizar tu mano por el espejo hacia la derecha, de manera que las dos imágenes, los dos reflejos se deshacen, y quiero que pulses la tercera A. Cuando pulsas el tercer botón de letra A, te aparece la palabra atención. Yo me pregunto, ¿qué atención, qué cura, cómo cuidas a tus personas próximas, a las personas que son importantes para ti? Quiero que te concentres y que notes en tu cuerpo cómo cuidas, cómo tomas cura de tus personas queridas, importantes. ¿Qué sensaciones esta idea, esta opinión de cómo cuidas a tu gente, qué sensaciones produce en tu cuerpo?
de qué manera atiendes sus necesidades físicas, sus necesidades psíquicas, sus necesidades intelectuales o espirituales. Que notes dónde están estas sensaciones, qué calidad tienen, qué textura, si se mueven, si están estáticas, si tienen algún color. Y cuando hayas hecho este escaneo, simplemente pones otra vez la mano en la pantalla, en el espejo, y aparecerá este reflejo de ti con la representación de estas sensaciones que habitan en tu interior en cuanto al afecto, a la cura y a la atención que prestas a los otros. En cuanto a la atención y a la cura que prestas a los otros. Y ahora vamos a hacer la torna. Quiero que pienses en la cura, en la guarda, en la atención que te prestas a ti misma, a ti mismo. Cómo cubres tus necesidades físicas, psíquicas, tus necesidades intelectuales, tus aspiraciones, tus necesidades espirituales, tus interrogantes. Que lo notes en tu cuerpo, estas sensaciones, qué calidades tienen, qué textura, qué colores, otra vez. Y que cuando lo tengas, pongas la mano encima del espejo para que salga otro reflejo de ti con todas estas sensaciones, toda esta información reflejada en sus formas, eso es, en sus texturas, en sus cualidades. Muy bien, muy bien. Y una vez más, quiero que uses este teclado que está a la altura de tu mano derecha para, como mínimo, igualar esta atención que tienes para ti mismo, para ti misma. Puede ser, quizá, como ya ha pasado antes, con la igualación de las otras imágenes y consideraciones, que a medida que las imágenes se hacen más parecidas, las representaciones se hacen más parejas, vayan surgiendo algún concepto, alguna idea, vaya surgiendo alguna emoción, y quiero que les des la bienvenida para permitir que tu mente inconsciente tome nota de todo ello. Y vas modificando este reflejo de tu autoafecto, y cuando lo tengas igualado suficientemente al afecto simple, me lo haces saber con una señal de tu cabeza. Muy bien. Eso es. Muy bien. Cuando lo tengas igualado, me haces una señal con la cabeza. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y ahora puedes deslizar cuando termines. Deslizas las dos imágenes hacia la derecha. Muy bien. En este momento te das cuenta de que en
tus bolsillos o en alguna parte de tu ropa, guardas 2 pequeños pendrive y pones uno de estos pendrive en la ranura de debajo del teclado. Después de introducir este pendrive, aprietas un pequeño botón verde y puedes ver cómo se va grabando la información, la sensación y las tendencias. Cuando tienes toda esta información volcada, quiero que te gires hacia el otro espejo, el espejo más viejo, que también era una pantalla más antigua, y que te acerques a este espejo para observar esa imagen inocua de cuando en un primer momento te habías empezado a liberar de todo lo ajeno que te han ido introduciendo en tu vida. Busca en cualquier parte de este espejo, en cualquier lado de esta pantalla, y introdúcele este pendrive y esta nueva información. Y mientras yo estoy en silencio, tú vas a ver qué cambios se producen en esta imagen de ti misma, de ti mismo. Eso es. Muy bien. Y ahora, con esta nueva imagen, con todas estas modificaciones, con todas estas nuevas sensaciones y percepciones que tu mente inconsciente va registrando para trabajar a partir de hoy, quiero que te gires otra vez hacia el espejo nuevo que estaba a mano derecha entrando para tocar la última A que aún no habías presionado. Y cuando tocas la última A, aparece una palabra clave: aceptación. La aceptación de uno mismo. Aceptación no es resignación. Aceptación es el reconocimiento de aquello que está. Una aceptación tolerante con quien eres y esperanzada. Tolerante con tus limitaciones modificables, tolerante con tus defectos, quizás estéticos, quizás de criterio, con tus errores, porque todo el mundo hay algún momento en el que comete errores. Y puedes oír cómo esa música de fondo disminuye y se oye lo siguiente. En su día, el padre Burns escribió: aspira a hacer las cosas bien, no a la perfección. Nunca renuncies al derecho que tienes a equivocarte, porque si no perderás la capacidad de aprender cosas nuevas y de avanzar en tu vida. Recuerda que el miedo siempre se oculta bajo el ansia de perfección. Encarar tus miedos y permitirte a ti mismo el derecho a ser humano puede, paradójicamente, hacerte una persona mucho más fecunda y feliz.
Eso es. Y mientras te contemplas en este espejo, en esta pantalla de autoaceptación, puedes empezar a explorar tu habilidad, tu capacidad natural para aceptarte a ti mismo, a ti misma. Aceptarte a ti misma, a ti mismo, es perfectamente confortable con quien eres como individuo. Sabes perfectamente que cada hierba en el césped, en el prado, luce magnífica en conjunto, pero que cuando la inspeccionas una a una, también son preciosas en su ser único y diferente. Cada uno tiene una cosa. Yo me pregunto, ¿cuál es el disparador que acciona la autoaceptación? Y si tú puedes dar un paso atrás para contemplar tu vida, y mientras contemplas tu vida, puedes preguntarte cómo has llegado a este punto, a este momento. Puedes mirar atrás hacia todas las buenas decisiones y a las malas decisiones y preguntarte de qué forma te han esculpido, te han convertido en lo que eres ahora y en lo que vas a ser en el futuro. Y es que los errores son lecciones no planificadas. Y yo me pregunto, ¿qué puedes aprender de tus errores? ¿Y de qué manera estos errores van a permitirte aumentar tu autoaceptación? Y mientras estás revisando el pasado, tú puedes aprender sobre el futuro. ¿Qué significará para ti tener autoaceptación? ¿Cómo ser aceptado por los otros? ¿Cómo aceptarte a ti misma, a ti mismo? ¿Cómo esto cambia? Y una parte de ti puede explorar instintivamente estas áreas. Y tú puedes aprender y puedes entender y puedes imaginar un modelo positivo de ti misma, de ti misma, aceptándote incondicionalmente como ser, como persona que eres, como el derecho natural que tiene cualquier ser humano a ser aceptado, a ser amado y amarse a uno mismo. Y puedes sentir curiosidad sobre los cambios que se van a producir para llevarte a aceptarte a ti misma, a ti mismo. Y puedes tener curiosidad para descubrir qué efectos tiene, cómo afecta a quién eres como persona y cómo serás de diferente, cómo será de diferente tu interacción con los otros y especialmente contigo mismo, contigo misma. Y me pregunto si puedes tener la curiosidad sobre cómo lo hace la gente para aceptar a los otros y dejar a un lado aquellas cosas que no son tan perfectas y que no son tan agradables. Cómo lo gestionan. Y tu inconsciente ahora puede tomarse unos minutos para hacer todos los cambios necesarios
a un nivel instintivo para descubrir cómo te aceptas a ti mismo y a ti misma, para encontrar cómo suceden los cambios mientras estoy callado por unos minutos. Eso. Eso es. Más profundo. Eso es. Y ahora, con esta nueva imagen, con esta nueva percepción de tu autoaceptación en el futuro, quiero que pongas tu mano en el espejo para observar los cambios que se producen en tu reflejo. Con esta capacidad de aceptarte incondicionalmente, de aceptar que el horror al error es un error peor. De aceptar que cuando te conoces y te aceptas, tienes el primer paso hacia un mejor futuro, un paso más seguro. Muy bien. Y ahora puedes poner otro pendrive que tenías guardado en el zócalo y apretar el botón verde para descargar esta nueva representación de la autoaceptación. Y en el momento que cargas esta información en el pendrive, puedes contemplar cómo la puerta que había al fondo se abre. Antes de avanzar, quiero que vayas a la entrada y que contemples ese rótulo que ponía tu nombre. Date cuenta de lo que ha cambiado, la textura, la forma, el tipo de letra, cualquier detalle. Y avanza al frente. Cuando entras por esa puerta, encuentras un pasillo. A mano izquierda hay una puerta cerrada y a mano derecha otra habitación que está un poco a oscuras. Y avanzas a mano derecha hacia esta habitación que está un poco a oscuras. Puedes intuir que es casi como la otra. Esta vez tiene espejos por todas partes y cuando cuente a 1, del 3 a 1, la luz se va a abrir y vas a ver tu reflejo de quién puede ser, si todo te va bien, si la persona que entró antes de este proceso, cómo podría ser la persona que entró en esta habitación antes de mirarse en los espejos, si lo hubiera ido perfectamente bien, ¿cómo sería? Y 3, 2, 1.
y te ves a ti misma, a ti mismo, de aquí unos años, de aquí mucho tiempo, viéndote como con toda la información, con tus conductas, pensamientos, sentimientos, al momento en que entraste antes de los cambios, cómo de bien te fue, cómo de bien te ha ido, te va a ir. Te puedes ver los diferentes detalles. Pero además, quiero que le hagas 3 preguntas a tu yo futuro. La primera pregunta que le vas a hacer es: ¿qué es aquello en que creía que me fue más inútil? Y ahora estaré un minuto en silencio mientras escuchas la respuesta. Ahora una segunda pregunta. ¿Qué es aquello que no he tenido en cuenta que ha hecho toda la diferencia para tener éxito? La última pregunta. ¿Cuál ha sido la etiqueta que me creí que más perjuicio me causó? Eso. Ahora quiero que busques en estos espejos, en esta sala donde te contemplas a ti en ese futuro, la ranura para poder insertar este pendrive que te queda con esta información de todas tus percepciones, de todas estas nuevas concepciones, de nuevos insights que tienes sobre ti misma, sobre ti mismo, y lo introduzcas para introducir esta información. Y mientras se va descargando la información, puedes ver cómo se va modificando, qué nuevos matices adquiere este reflejo de tu futuro. ¿Qué es aquello que se cambia? ¿Qué es aquello que es mejor? ¿Qué es aquello que se ve más bien? Y cuando esté todo ya descargado, me lo indicas con un señal de la cabeza. Muy bien. Muy bien. Muy bien, eso es. Muy bien. Muy bien. Y ahora este reflejo tuyo del futuro, por unos instantes puedes contemplar cómo sale del espejo. Y quiero que le des un abrazo, que te des un abrazo a ti misma, a ti mismo,
con amor auténtico, con todo el amor que mereces, y que sientas este abrazo, este amor, mientras yo estoy en silencio. Eso es. Muy bien. Simplemente este reflejo de tu yo futuro vuelve dentro del espejo, dentro de la pantalla, y en ese momento te puedes girar y ves que la puerta del fondo, la que quedaba a mano izquierda de este pasadizo, ahora está abierta. Y es una puerta muy especial y puedes empezar a avanzar hacia ella. Y yo voy a contar del 3 al 1, y cuando llegue al 1 estarás en un momento de tu vida antes de los 5 años, cuando te amabas, cuando tenías una relación fantástica, perfecta y no contaminada por nada ni por nadie. Y 3, 2, 1. Estás allí, dentro de la habitación, estás contigo mismo, viendo cómo eras, cómo te sentías, notando estas sensaciones de esta niña, de este niño, de cómo percibía el mundo, impregnándote de esa forma natural, de esa forma perfecta, aceptable, de esa forma cariñosa de ver las cosas, de ver las personas y sobre todo de estar contigo, contigo misma, contigo misma. Date cuenta de cuántas cosas has aprendido de tu yo futuro, que tu yo esencial, de tú cuando eras pequeño o pequeña ya lo tenías dentro, ya estaba contigo. Recupéralo, hazlo tuyo. Eso forma parte de quién eres. Eso es, notándolo en tus sensaciones, en tus pensamientos, especialmente en tus pensamientos sobre ti. Y ahora quiero que cojas a esta niña, a este niño, que lo cojas de la mano y observas otra vez el pasillo. Es el pasillo, es el camino de tu vida. Y aprovechando todos estos recursos, toda tu experiencia del presente, todos los recursos que tu yo futuro te ha transmitido, quiero que cojas fuerte con confianza a esta niña, a este niño, que lo cojas de la mano y unidos vais a recorrer todo el camino hasta tu momento actual con estas nuevas percepciones que te permiten modificar, que te permiten enriquecer, que te permiten variar las diferentes opciones, opiniones que antes quizá para ti eran una carga, y empiezas a avanzar por este camino y te empiezas a dar cuenta de diferentes cosas, empiezas a tener diferentes sensaciones, puedes ver diferentes escenas de tu vida diferentes, de una forma, desde una nueva óptica, desde una nueva percepción enriquecida, más amplia. Puedes empezar a avanzar y vas más deprisa y vas más corriendo, y toda esta energía positiva, toda esta manera de quererte antigua, todo esto que has aprendido del futuro se va moviendo a tu alrededor como si fuera una especie de bola. Es como una energía, puedes ponerle un color a esta sensación, a esta nueva percepción, a esta nueva aceptación, a este nuevo compromiso para apreciarte, para cuidarte, para amarte. Y sigues avanzando y esa bola se va haciendo más fuerte y más poderosa y está a tu alrededor y está aquí para quedarse, para estar contigo, para acompañarte a todos los sitios
donde tú necesites y llegas finalmente ya al presente, a la puerta por donde has entrado a este pasadizo y vuelves a la sala donde habían los dos espejos, llevándote contigo toda esta energía, todas estas nuevas impresiones, todas estas nuevas sensaciones sobre ti mismo, sobre ti misma, estas nuevas percepciones, dejando ya atrás, fuera de ti, todo aquello, todo eso que introyectaste y que te has dado cuenta durante toda esta experiencia que no tenía realmente ningún tipo de propósito. Y sales de esta sala de los dos espejos y contemplas otra vez ese rótulo con tu nombre. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo de cuidado está? ¿Cómo están las letras? ¿Qué forma? ¿Cómo está en general ese rótulo? Y sales afuera a la luz del sol. Sigues paseando por estos pasadizos, por este jardín, este espacio de salud. Con una nueva percepción de ti misma, de ti mismo. Y vuelves a recorrer esos sitios que visitaste al entrar, esos diferentes espejos y reflejos que ahora ya casi que ni te afectan, distorsiones que has dejado atrás. Y llega un momento en que en tu camino empieza a aparecer una niebla, primero unos hilillos, después se va haciendo más densa, más gruesa y tiene una particular condición, y es que cuando entras en contacto te puedes sentir perfectamente tranquilo, tranquila, te puedes sentir muy confortable y la niebla se va haciendo más densa y te vas impregnando de esta tranquilidad, pero ahora llevas algo más, llevas una nueva energía, llevas una nueva presencia, llevas una nueva relación contigo misma, contigo mismo, que empieza hoy, a partir de todas estas percepciones, de toda esta experiencia. Y finalmente la niebla, llegas a su final de la niebla y sales otra vez a esa playa cálida con la luz del sol, notando el olor de la sal y esa calor agradable. Y por este proceso, por esta experiencia, debes saber que estás altamente sugestionable, de manera que vas a poder aceptar todas las sugestiones que ahora mismo te voy a dar. Tú crees firmemente en ciertos valores y principios y estás dispuesto a defenderlos, aun cuando encuentres oposición y te sientes lo suficientemente segura de ti mismo como para modificarlos si nuevas experiencias te indican que estabas equivocado. Equivocarse es una oportunidad de aprender. También eres capaz de obrar según crees más acertado, confiando en tu propio juicio, sin sentirte culpable cuando a otros les parece que es de una manera diferente. Tú no pierdes tiempo preocupándote en exceso de lo que ocurrió en el pasado, ni lo que puede ocurrir en el futuro. Aprendes del pasado y proyectas para el futuro, pero vives intensamente en el presente, aquí y ahora. Es indiscutible que como persona te consideras y te sientes igual a cualquier otro, a cualquier otra, ni inferior ni superior, sencillamente igual en dignidad, y reconoces diferencias en talentos específicos, prestigio o posición económica. Y también, por supuesto que eres interesante
y valioso y valiosa para otros, especialmente para aquellos que tienes más cercanos a ti. Y ahora contaré del 5 al 1 y con cada número todas estas informaciones, todas estas sugestiones y las experiencias y revelaciones que has tenido hoy en este trance van a grabarse más profundamente en tu mente inconsciente para que pueda activar a partir de ahora mismo todos los mecanismos necesarios, las percepciones, sensaciones, conductas, pensamientos, para que esta imagen óptima de ti misma, de ti mismo en el futuro sea una realidad. Y 5 más interiorizado, 4 más profundo, 3 más relajado, más relajada, 2 más dentro de ti, 1. Y ahora, en un momento, voy a contar del 1 al 5. Y cuando llegue al 5, estarás completamente fuera de trance, despierta, despierto y con la energía necesaria para acabar perfectamente el día de hoy, mucho mejor que antes, llevándote contigo todas estas percepciones, todas estas comprensiones que poco a poco tu mente inconsciente irá proporcionándote en el momento adecuado, como si fueran burbujas del champán que se van desprendiendo, que se van accionando, que van tomando cuerpo. Y uno, tomando conciencia del lugar donde te hallas, de la cama, del sofá, de la habitación, de la temperatura de la estancia. 2, recuperando la tensión en la musculatura, en los músculos, moviendo brazos, espalda, la cabeza. 3, recordando de olvidar aquello que no necesites recordar. 4, cada vez más presente aquí, una inspiración bien profunda, inspirando. Y 5, completamente fuera de trance. Cuando quieras puedes abrir los ojos. Uy. Bienvenido, bienvenida. Espero que haya sido de tu agrado todo este proceso, esta experiencia, esta vivencia. Comparte todo aquello que desees aquí abajo en los comentarios, si ha parecido algo que te ha sorprendido, si te ha gustado más, si te ha gustado menos, todo comentario es absolutamente bienvenido.
Para alguna consulta, alguna duda, también tienes aquí mis datos, mi mail, mi teléfono. Recuerda, como dije al principio, que las sesiones individuales son mucho más detalladas, mucho más específicas, mucho más ajustadas a aquello que necesites, pero en todo caso ya vas a ir viendo en los siguientes días, en las siguientes semanas, cómo todo lo que hoy has trabajado en tu inconsciente, en tu mente, va trabajando a su propio ritmo, incluso puedes tener sueños diferentes, etcétera, etcétera. Como decía, comparte este material con todas aquellas personas que tú creas que lo puedan aprovechar, que les puede ser de utilidad. Y suscríbete a este canal porque así vas a ir recibiendo noticias sobre los diferentes vídeos informativos que cuelgo sobre todas estas disciplinas, también sobre crecimiento personal. Y vas a poder tener noticia de las próximas sesiones de grupo que hago un poco aleatoriamente por temporadas. Y finalmente también disfrutar de todos los audios que voy a ir colgando. Voy a ir colgando audios que no son sesiones de grupo, pero que voy elaborando y me parecen interesantes de poder compartir con todo el mundo. Nada más. Espero que nos veamos en el próximo vídeo o en la próxima sesión.